before the hearing. Thank you very much. Gerardo Guevara Vargas. Buenas tardes, agradezco infinitamente a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y a quienes hicieron posible esta audiencia y la oportunidad de dirigirme a ustedes. Históricamente, las defensoras y defensores de derechos humanos hemos sido objeto de persecución por parte del Estado. Sin embargo, esta situación se ha incrementado sustancialmente en los dos periodos de gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, quien sistemáticamente a través de sus discursos nos ha descalificado señalándonos como terroristas o auxiliadores de la guerrilla. Recientemente se ha conocido el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, organismo de inteligencia del Estado que depende directamente de la Presidencia de la República, realizó con plena participación y conocimiento de sus directivas una gigantesca operación de inteligencia contra las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus integrantes. El colectivo de abogados Cerdán Restrepo fue la ONG de derechos humanos mayormente afectada por la ilegal e ilegítima actividad de esta agencia de inteligencia. Las directivas del DAS crearon al interior de esa entidad de manera ilegal un grupo especial de inteligencia denominado G3, el cual tenía entre otros objetivos realizar inteligencia estratégica para neutralizar o restringir las actividades de organizaciones y personas, comillas, con tendencia opositora del gobierno. Esa inteligencia estratégica finalmente, según el DAS, estaba destinada para ser entregada al presidente de la República y a sus ministros. Otros objetivos eran perseguir penalmente a los llamados objetivos de sus acciones, conocer y controlar sus actividades, desprestigiar a las ONG de derechos humanos, realizar acciones de inteligencia ofensivas y de guerra psicológica. Para llevar a cabo este plan, el DAS no se limitó a interceptar las comunicaciones de los defensores de derechos humanos, sino que sus actividades de inteligencia alcanzaron alarmantes proporciones. Por ejemplo, elaboraron detalladas hojas de vida, recopilaron datos de la vida privada, identificaron sus viviendas y oficinas, teléfonos, familiares, amigos, movimiento migratorio, estado financiero, perfiles psicológicos, tendencia ideológica, actividades profesionales. Desarrollaron vigilancias y seguimientos permanentes, detectaron las medidas de seguridad de oficinas y viviendas, identificaron rutinas y rutas de desplazamiento, infiltraron reuniones y ruedas de prensa, infiltraron organizaciones, pagaron informantes, se apoderaron de las llaves de la casa de al menos un defensor, tomaron registros fílmicos y fotográficos de lugares y personas, impidieron viajes internacionales de defensores, asistieron en operaciones a cubierta a eventos internacionales, señalaron a defensores de hacer parte de conspiraciones internacionales, adelantaron acciones de amenazas como envío de coronas fúnebres y otras formas de crear terror con el fin de acallarnos. No tuvieron escrúpulos para hacer objeto de estas actividades de intimidación a nuestras familias e incluso a nuestras hijas e hijos, aún menores de edad. Todas estas labores pagadas con recursos provenientes del rubro gastos reservados. Misiones internacionales que visitaron el país fueron objeto de labores de inteligencia, tal como ocurrió con la comitiva que encabezó la entonces Premio Nobel de la Paz, señora Shirin Ebadi, o con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por la señora Susana Villarán. También ONGs internacionales, agencias de cooperación y embajadas fueron víctimas de labores de inteligencia. Evidente fue el interés en obtener información y sabotear el trabajo ante instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órganos de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. El programa de protección de sindicalistas y defensores de derechos humanos fue utilizado por el DAS para conseguir sus reprochables objetivos. A través de este programa obtuvo información, ordenó la interceptación de los teléfonos de seguridad,
hizo seguimiento de víctimas y testigos de graves violaciones de derechos humanos, reclutó como informantes a las personas que formaban parte de los esquemas de seguridad, el DAS. Lamentablemente, se convirtió en una empresa criminal y en un instrumento para generar terror. A nivel nacional y regional, el DAS actuó como una dependencia del paramilitarismo o viceversa. De hecho, su exdirector Jorge Noguera Cotes está respondiendo en juicio ante la justicia colombiana por su íntima relación con el paramilitarismo y por elaborar y entregar listas de personas para ser asesinadas, tal como efectivamente ocurrió con algunas de ellas. El presidente de la República, el ministro de Defensa y otros funcionarios del gobierno han venido calificando como guerra jurídica la labor de denuncia y de exigencia de justicia realizadas por las ONG de derechos humanos en relación a la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. Esta reiterada aseveración incrementa los riesgos de las defensoras y defensores de derechos humanos. Todo indica que conforme al concepto ya mencionado de inteligencia estratégica y la determinación de blancos, comillas, de la misma, es forzoso concluir que para el gobierno colombiano el tema de los derechos humanos en sí mismo constituye una amenaza y un riesgo para la seguridad nacional. Eso explica que haya llegado al extremo de que el DAS ordenara la identificación de los concejales de la ciudad de Bogotá que impulsaron y aprobaron un acuerdo para que la Cátedra de Derechos Humanos se dictara en todos los colegios de esa capital. Consideramos que los informes amañados de organismos de inteligencia del Estado colombiano han sido la causa de la suspensión de visas a defensores y defensoras de derechos humanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo cual ha obstaculizado seriamente su labor como defensores. Este país es un importante escenario para el trabajo a favor de los derechos humanos por varias razones. Primero, aquí se desarrolla una importante interlocución con diversas autoridades, entre ellas el Congreso. Segundo, existen en Estados Unidos muy importantes ONGs y personas dedicadas a esta legítima labor. Y tercero, en este país tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que acudimos defensores de todo el continente para combatir la impunidad que favorece la violación de los derechos humanos. Por eso, reclamo en este recinto que se hagan todas las gestiones necesarias para restaurar las visas de las defensoras y defensores, entre ellos la de mi colega Alirio Uribe Muñoz, miembro del colectivo de abogados José Alba Restrepo, organización que actualmente presido. La situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia es extremadamente grave. Se requiere una vigilancia y acompañamiento muy estrecho por parte de la comunidad internacional para exigir al Estado que cese la sistemática persecución contra ellos. La voluntad política es el primer requisito para que las defensoras y defensores de derechos humanos sean rodeados de garantías para sus vidas y para el desarrollo de su labor, sin que ello implique riesgo alguno. Los estados que se proclaman democráticos tienen la obligación de estimular la defensa de los derechos humanos a cambio de perseguir a quienes ejercen esta necesaria y legítima actividad. Muchas gracias.